unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, una oposición coherente para lograr el cambio en Venezuela. Pidieron los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R un acto conjunto desde el estado Zulia, realizado para reivindicar la posición asumida por el gobernador electo por esa entidad, Juan Pablo Guanipa, quien sufrió golpe de estado tras su negativa de subordinarse ante la constituyente comunal. El exgobernador Enrique Capriles Radonsky aseguró que usted tiene principios, usted no los tiene, dijo textualmente. Lo coherente es que ningún mandatario regional hubiese bajado la cabeza ante la asamblea creada por el Ejecutivo Nacional, al margen de la Constitución. Freddy Guevara, de Voluntad Popular, por ejemplo, calificó de héroe a Juan Pablo Guanipa. Y Andrés Velázquez, el gobernador electo en Bolívar, quien ha denunciado fraude el 15 de octubre, lamentó que la Constitución sea letra muerta. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema y nos preguntamos, entre otras cosas, si ha nacido hoy una nueva unidad. Por cierto, el partido del ex gobernador de Lara, Henry Falcón, Avanzada Progresista, postuló más de 200 candidatos a las municipales. Bueno, según información del Consejo Nacional Electoral, un nuevo tiempo también. Lo comentaremos en la tarde de hoy, porque con relación a esta organización todavía no está clara cuál es la situación. Jorge Rodríguez del PSUV pidió al máximo ente comicial evaluar la participación de Voluntad Popular y Primero Justicia en las presidenciales. Está claro, y esto lo decimos a título personal, que el gobierno quiere una oposición a la medida. Por cierto, el fiscal general designado de forma irregular por la constituyente comunal, Tarek William Saab, anunció que van a investigar a opositores que llamen a la abstención. Ya esto no es un derecho, es decir, que usted no acuda a votar si no quiere o no está de acuerdo con las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, esto de que cierren o cambien los centros electorales 48 horas antes sin avisar absolutamente a nadie de cara a un proceso comicial. Lo comentaremos, como es natural, en la tarde de hoy. 3 datos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que acabará con la lotería de visas de residencia tras el atentado terrorista sufrido en la ciudad de Manhattan. En Colombia, el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, anunció que será candidato presidencial de cara al 2018. Y ante un año 2017 que podría terminar con una canasta alimentaria de 6 millones de bolívares, según el CENTAS, bueno, el Ejecutivo lanza hoy el plan Navidades Felices, aunque usted no lo crea. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del profesor Ronald Rodríguez. Él es politólogo, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues, profesor, mucho interés de conocer su opinión, una primera valoración de su parte en torno a esta noticia sobre el lanzamiento de la candidatura presidencial de alias Timochenko, ahora por un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. ¿Lo escuchamos? Bueno, en el caso colombiano es absolutamente normal que en este momento aparezcan un sinnúmero de candidatos. Hay un número importante, por ejemplo, de precandidatos dentro del Partido Liberal, hay un número importante de precandidatos dentro del Centro Democrático. Uno podría llegar a contabilizar casi que 54 candidatos que tienen la lógica de aspiración presidencial. Obviamente, pues hay personas que lo hacen con una lógica de figuración política, particularmente en el caso de las FARC, es muy poco probable que digamos que en el Estado colombiano pudiesen llegar al ejercicio de gobierno
No obstante, esto les da visibilidad, les permite empezar a copar parte de la agenda informativa de Colombia, incluso abrir un debate respecto de cuál va a ser el papel político de este partido y de la eventualidad, no de ocupar un cargo en la presidencia, pero sí por lo menos de hacer parte de una de las tendencias que empiece a marcar un candidato fuerte, y si esa tendencia estaría dispuesta en un momento determinado a aceptar la adhesión de las FARC para tratar de buscar una cuota política, sea un ministerio, sea una dirección administrativa dentro del Estado colombiano. Digamos que es parte del devenir de la política colombiana. No hay que tampoco entrar en un alarmismo de es inminente una victoria de las FARC, es muy poco probable. Como lo digo, en el Estado colombiano todavía la sociedad colombiana no termina de curar sus heridas, todavía la lógica del posconflicto está abierta, pero obviamente esto se hace dentro de una lógica de comprensión política, de construcción partidista y sobre todo de proyección para lo que sería la vida política de esta tendencia que encarna hoy en día las FARC hacia el futuro de Colombia. Ahora, profesor, usted dice que existen pocas probabilidades de triunfo en el caso concreto de esta candidatura de las FARC. ¿Por qué? Porque el pueblo colombiano todavía tiene un resentimiento bastante fuerte por lo que fue toda la lógica del contexto del conflicto. Colombia todavía hay sectores de la sociedad que no se terminan de pasar la lógica de ver a las FARC en política. De hecho, pues, si no vamos más lejos, hace un año, poco más de un año, los colombianos le dijeron no a los acuerdos de paz por el sentimiento que genera las FARC en Colombia. Los colombianos apoyan el proceso de paz, pero no incluso en las condiciones que en ese momento se planteaban, y aún hoy hay muchas críticas respecto a los procesos de consolidación de lo que era la negociación y el acuerdo final que resultó de ella. Entonces, hay que tener en cuenta ese sentimiento, porque muy seguramente las FARC va a tener votaciones importantes en aquellos territorios en los cuales ha tenido una presencia histórica, pero por ejemplo en Bogotá, en las grandes ciudades, en cuerpos urbanos, teniendo en cuenta que Colombia es un país en este momento de una vocación urbana, es muy poco probable que las FARC pueda conquistar espacios, no así por ejemplo en zonas en las cuales históricamente han hecho presencia, en el sur del país, y en zonas que llegaron a tener dominio territorial e incluso donde fungieron como actores prácticamente de orden y de, por decirlo así, de regularización social. Recordemos que incluso las FARC llegó a tener aparatos de justicia en estos territorios. Incluso hay trabajos con el profesor Aguilera que habla de la justicia de las FARC. Ellos impartían justicia a los campesinos que no podían resolver sus demandas ante el Estado. Ellos, ante el vacío estatal, terminaban haciendo muchas de las funciones que el Estado le correspondían. Entonces, en esas zonas pueden llegar a tener votaciones importantes, pero pues en Bogotá es muy poco probable que logren incluso tener simpatías. Ahora, profesor, yo tengo que preguntarle acerca de la ascendencia del modelo venezolano en esta nueva organización, ahora política, antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y sobre otras organizaciones o candidatos de izquierda que aspiran a la presidencia de cara al año 2018. Coincidíamos esta mañana en un programa estudiantil y usted mencionaba que el tema venezolano sin duda alguna estará muy presente en la campaña de cara a 2018 acá en Colombia. ¿Qué puede comentarnos? Sin lugar a dudas, Venezuela tiene dos aristas entre lo que va a ser la campaña presidencial en nuestro país. Por un lado, la arista interna, que es todo el tema de la migración de venezolanos y el retorno de colombianos a nuestro territorio, que ya empieza a tener unas cifras importantes. Según el último informe de Migración Colombia, se habla de una cifra de más o menos 470.000 a 500.000 venezolanos en territorio colombiano, pero incluso hay asociaciones de venezolanos en Colombia que hablan de una cifra de 1 millón. Obviamente la diferencia se da porque no separan o no categorizan a aquellos colombo-venezolanos, sino únicamente hacen una sumatoria general. Ese tema es un tema que ya hace parte del debate político en Colombia, que
ha llegado a generar presiones en zonas particulares del territorio nacional. Por ejemplo, en algunas ciudades como Barranquilla ya hay una presión hacia las autoridades municipales y hacia la lógica del departamento también por la presencia de los venezolanos y las demandas para atender a estos venezolanos. El Estado colombiano ha generado algunas políticas, pero aún son insuficientes. Colombia, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, no es un país acostumbrado a la migración. Colombia no tenía grandes olas migratorias. Esta es una de las olas migratorias más importantes, y de hecho yo considero que es la más importante de la historia, porque la otra gran ola migratoria que nosotros tuvimos fue la sirio-libanesa a principios del siglo XX, y ellos pusieron presidente de la República. Julio César Turbay Ayala hace parte de esa migración. Ahora es la migración de los hermanos venezolanos y colombo-venezolanos, que es una migración que ya está tensionando el debate político en Colombia. Ya algunos candidatos presidenciales incluso se han pronunciado de forma colateral. La actitud, por ejemplo, en su momento de Vargas Lleras hacia la población venezolana y el acceso de esta población en Colombia a la política social generó tensiones dentro de nuestro sistema, y todos los candidatos van a tener que tarde o temprano pronunciarse respecto a este tema puntualmente. Y por el otro lado está la lógica de la relación bilateral, una relación bilateral que es muy fuerte. Tenemos 2.219 kilómetros de frontera. Colombia comparte 9 fronteras, por ejemplo, pero solamente tiene 2 fronteras vivas, en el sur con Ecuador y la frontera con Venezuela. El resto de nuestras fronteras es prácticamente como si no existieran. Incluso los colombianos se vinieron a enterar que tenían frontera con Nicaragua, muchos en el momento en que hubo el fallo en la Corte Internacional de Justicia. Y en el caso venezolano es aún más dramático, porque a pesar de que las fronteras venezolanas son muy diversas, incluso Estados Unidos, el Reino de Holanda, en el caso de Venezuela su frontera viva es con Colombia, es la frontera que es dinámica, es la frontera por la cual realmente se puede hacer un paso. Hay una lógica de paso hacia el sur también con Brasil, pero no de las mismas dimensiones que es con Colombia, y esa relación tiene un montón de temas, algunos de ellos como el diferendo limítrofe de las zonas marinas y submarinas, que incluso ha sido tensionado en los últimos años por el gobierno de Nicolás Maduro. Otros temas que hacen parte es, por ejemplo, la presencia de bandas delincuenciales en la zona de frontera e incluso en territorio colombiano más allá y en territorio venezolano más allá de la lógica de frontera, bandas que sí se han logrado articular, que tienen componentes colombianos y venezolanos, y que ahí donde los estados no han logrado llegar a un acuerdo, estas bandas sí han logrado generar unas dinámicas que incluso han atentado contra los ciudadanos a ambos lados de la frontera, y que demandan una atención por parte no de los gobiernos, sino de los estados, del Estado colombiano y del Estado venezolano, y para eso es necesario generar unos instrumentos de coordinación. A veces uno encuentra que hay baja, digamos, voluntad del lado venezolano, y ese ha sido uno de los alegatos del lado colombiano. A eso se le suman una serie de lógicas económicas, sociales, culturales, que hacen parte de esta relación viva entre los dos países, y se demanda que los candidatos a la presidencia, los que tienen mayor favorabilidad, los que van a ser parte de la primera vuelta presidencial e incluso los dos que pasen a la segunda vuelta presidencial, tendrán que tener un pronunciamiento claro, y a eso hay que sumarle pues el tema del deterioro democrático en Venezuela, y cómo vamos a lidiar con un gobierno que cada vez pone en práctica más herramientas dictatoriales. Una de las democracias más antiguas del continente, Colombia y Venezuela comparten parte de esa historia. Mientras el resto del continente estaba en dictaduras, nosotros estábamos en el marco de democracias, si se quiere, pactadas, con defectos, con toda la lógica, incluso en el caso colombiano, en el marco de un conflicto armado, pero aún así éramos países democráticos. Y ver cómo se deteriora la democracia en Venezuela, y digamos que la alerta ante un posible reaparición, un retorno de la tentación autoritaria o dictatorial en América Latina, pues nos debe alertar a todos, y Colombia sin lugar a dudas ya está jugando un papel importante en esa materia. Incluso el pronunciamiento del Estado colombiano al no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ese será un tema que tendrá que tratar el próximo presidente de Colombia, si mantiene la misma línea del gobierno de Juan Manuel Santos o si le da reconocimiento a este órgano que finalmente parece indicar va en algún momento emitirá la Carta Constitucional venezolana,
y si los colombianos y el Estado colombiano llegaría a reconocer ese instrumento. Entonces, en este orden de ideas, la tensión de la situación venezolana ya se vive en Colombia y es un tema que los candidatos empiezan a abordar, incluso dentro de poco en la Universidad de los Andes, algunos profesores de la Universidad del Rosario, de la Jorge Tadeo Lozano y algunos académicos de importancia como la profesora Socorro Ramírez, vamos a cuestionar a los candidatos de centro izquierda, que son los que menos se han pronunciado al respecto sobre su posición frente al tema venezolano. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Decíamos que a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, bueno, la canasta alimentaria en nuestro país podría llegar a 6 billones de bolívares a finales de este año, según el Sendas. El gobierno, bueno, anuncia hoy inicio del plan Navidades Felices. Decíamos que en este contexto es difícil de imaginar, pero en todo caso el asunto es que se suma al gasto de alimentos y servicios básicos un incremento en el transporte público, y a partir de este día en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, en el municipio Libertador, los transportistas comenzarán a cobrar 700 bolívares. Y lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades, las familias de menores ingresos, sobre todo los sectores de menores ingresos, suelen destinar más del 50% de sus recursos, seguramente a estas alturas incluso más, a los alimentos, las medicinas y el transporte. Y esto vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, porque entre otras cosas seguramente habrá un incremento a finales de año. El problema con la hiperinflación. Me dice que tenemos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Hugo Cando. Él es representante del bloque de transportistas del oeste en Caracas. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, señor Ocando, mucho interés de conocer los detalles acerca de este incremento de pasaje que empezó a aplicar a partir del día de hoy en el municipio Libertador, el contexto. Hemos conversado con usted en varias oportunidades sobre este tema. ¿Lo escuchamos? Gracias por la oportunidad. Bueno, nos sorprende la aceptación que ha tenido de parte del usuario del ajuste que decidimos los transportistas agrupados en los diferentes bloques de Caracas, que a partir del 1 de noviembre podríamos cobrar los 700 bolívares. Los usuarios lo entienden, nos han estado cancelando la tarifa hoy, un chequeo por toda Caracas, todas las parroquias de Caracas, y bueno, hay algunos que no, como siempre, ¿no? Pero la gran mayoría, el 90% aceptado, porque resulta que nosotros venimos siendo la primera opción, la más segura y la más barata. ¿Por qué? Porque vemos con tristeza cómo los usuarios se están montando un camino ahora entre 50, lo repito, con mucho dolor, porque eso es lo que no se merece el usuario. Se está creando con esta apatía del gobierno, de los alcaldes del municipio, que es el que le corresponde el ajuste de la tarifa, que no le quieren prestar atención a eso, se está creando piratas. Los compañeros están abandonando las líneas organizadas, están a financiar porque los 280 no les alcanza, lamentablemente. Ahora, señor Ocando, ¿este incremento fue discutido con las autoridades o no? ¿Lo han aplicado ustedes de forma unilateral producto de lo que está ocurriendo en nuestro país? Pero, lamentablemente, el gobierno, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, no le quiere prestar atención a esto. Y el usuario necesita una respuesta y nosotros como transportistas necesitamos una respuesta. Aquí pareciera que no hay gobierno. Aquí hay gobierno para regularnos, para decir que la tarifa es de 80 juros, pero no hay gobierno para decir, lo vamos a poner en 80, pero lo vamos a ayudar a comprar repuestos y insumos. O sea, no puede ser que los malos de ese trabajo, de la película, como dicen por ahí, somos nosotros. No puede ser, nosotros somos víctimas como son los usuarios. Los usuarios se están quedando sin el servicio y nosotros nos estamos quedando sin el transporte, sin el trabajo que hemos hecho a lo largo de 60 años. Ahorita acabo de recibir hace 5 minutos una invitación del viceministro de Interior y Justicia, Escalona Marrero, una reunión para el día viernes a las 3 de la tarde. Yo quiero que me llame el ministro de Transporte, o que nos llame el ministro de Transporte para hablar del tema del transporte. Porque eso es lo que nos está agobiando ahorita. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los insumos? Nosotros no vivimos solamente de caucho y de batería, como le he dicho, son 1.500 componentes mecánicos. Aparte de eso, no se le pone ni al ciudadano, al usuario, ni al gobierno, que nosotros somos padres de familia. También compramos la comida de la compra del usuario, el cartón de huevo 60.000, el kilo de queso 60.000, el kilo de carne 80.000, y aparte de eso tenemos que comprar un litro de aceite que en enero costaba 1.500, en 80.000 bolívares ahorita. No es justo. Nos tienen arruinados y al final nos quedamos sin el trabajo nosotros y los pobres usuarios lamentablemente andan a pie y también entre 50 que no se lo merecen. Nosotros nos hemos convertido en defensores de los usuarios
y también en los sectores de nuestro trabajo, que es lo que hemos hecho a lo largo de 60 años. Ahora, señor Ocando, a propósito de la crisis producto de la escasez de gasoil, también quisiera su comentario en torno a este tema. Nos ha tocado, bueno, narrar situaciones francamente angustiantes de ciudadanos en la calle que incluso, bueno, les ha tocado protestar por la falta de transporte, porque se han quedado prácticamente varados. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Bueno, es un tema que se presentó hace un mes, lo había solicitado y se presentó esta semana, el fin de semana. Los compañeros han tenido que dejar los carros parados porque no hay gasoil. Las bombas de Caracas no tienen gasoil, y eso es en toda Venezuela, no solamente en Caracas, ¿no? Entonces, es un problema del gobierno. Yo no sé qué es lo que pasa en el gobierno, se le estará escapando la situación de las manos. Al final aquí los afectados somos todos nosotros, usuarios, transportistas, ciudadanos. Quiero informarle algo, que esta decisión de ajuste de tarifa, inclusive está avalando el comité de usuarios, su presidente Luis Alberto Salazar, porque él entiende nuestra situación, tiene nuestros números. Él sabe que un carro se cuesta $300. O sea, todo este tipo de cosas las maneja el comité de usuarios. Y él prefiere que lo trabajemos nosotros a 700 dólares, que no significa todavía mucho, que anden los usuarios que él representa en camiones o anden a pie. Y el metro se lo cabe. Bueno. Señor Ocando, una vez más, gracias por atendernos, acompañarnos. Hugo Ocando es representante del bloque de transportistas del oeste en Caracas, confirmando, bueno, el incremento de tarifas, cuál es la situación, los argumentos, las razones. Hay una reunión planteada con el Ejecutivo Nacional, habrá que ver, bueno, qué surge de este encuentro, insistimos, con las autoridades que, como él dice, han decidido ver hacia otra parte y no asumir la responsabilidad y hacer frente a la crisis que también afecta al sector del transporte. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información, visita www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos José Esparza y el origen de la primera vacuna. Hace más de 200 años, un médico rural inglés llamado Edward Jenner observó que las muchachas que ordeñaban a las vacas no sufrían de viruela, porque habían sido previamente afectadas por una enfermedad de las vacas conocidas como cowpox, que era una especie de viruela benigna. De la observación, Jenner pasó a la experimentación, inoculó cowpox a voluntarios humanos y descubrió que, en efecto, estos voluntarios se hicieron resistentes a la viruela. Fue así como se originó la primera vacuna, nombre que se le dio al inóculo de la viruela porque el preservativo procedía de las vacas. Con el tiempo, el nombre de vacunación se extendió a todos los procedimientos usados para inducir inmunidad contra cualquier enfermedad. Es así como hoy tenemos vacunas contra muchas enfermedades, aunque ellas no se hayan derivado de las vacas. La vacuna contra la viruela se utilizó extensamente hasta 1980, año en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela gracias a la vacuna. Recientemente, un grupo internacional de científicos, que incluye al virólogo venezolano José Esparza, antiguo investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, descubrieron que la vacuna utilizada por Jenner probablemente no fue cowpox, sino una enfermedad muy parecida que afectaba a los caballos, conocida como horsepox o viruela de los caballos. La evidencia de este descubrimiento provino del análisis con técnicas modernas de biología molecular de muestras antiguas de vacunas. El ADN detectado en estas antiguas vacunas no corresponde al de vacas, sino al de caballos. Es así como, sin saberlo, por años hemos estado, en vez de vacunando, equinando. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos de Conexión 750, y decíamos al inicio que hoy en un acto celebrado en el estado Zulia, varios partidos de la oposición, Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R, pedían una oposición coherente para lograr el cambio en Venezuela. Y esto, en el marco de una actividad para reivindicar la posición asumida por el gobernador electo por esa entidad, Juan Pablo Guanipa, quien sufrió golpe de Estado tras su negativa de subordinarse ante la constituyente comunal. Entre otras cosas, piden estas organizaciones la renovación del Consejo Nacional Electoral frente a una eventual elección presidencial. La amenaza viene del partido de gobierno. Jorge Rodríguez hoy pedía al máximo ente comisarial evaluar la participación de Voluntad Popular y Primero Justicia en las presidenciales. Decíamos a título personal que está claro que el Ejecutivo quiere una oposición a la medida. Y para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Roberto Abdul. Él es el representante de la Asociación Civil Súmate. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme al programa y saludos a la audiencia. Pues mucho interés de conocer la opinión de Roberto Abdul acerca de lo que está ocurriendo con la oposición y esta petición, este objetivo que se ha propuesto buena parte de la alternativa de renovar el máximo ente comicial. Ustedes, desde Súmate, lo han pedido en reiteradas oportunidades. Lamentablemente ha sido imposible. Su comentario, ¿lo escuchamos? Bueno, primero, comenzando con el tema de la renovación del Consejo Nacional Electoral, recordemos que desde hace casi ya 9 años, aproximadamente 8 años, nosotros hemos venido reclamando, inclusive introdujimos una acción ante el Tribunal Supremo con relación en ese momento al nombramiento y designación de Socorro Hernández y Tania Amelio como rectoras, dado que para el momento de ese nombramiento y de esa designación, ellas
formaban parte del Partido Socialista Único de Venezuela. Es decir, es uno de los temas. El otro tiene que ver con la renovación ya específicamente que se dio hace unos 3 años aproximadamente de Tibisay Lucena y Sandra Oblita, y el nombramiento pues en ese momento de Luis Emilio Rondón. También ese proceso de nombramiento se hizo violentando el debido proceso. Recordemos que eso se hizo, digamos, en ese momento la Asamblea Nacional no tenía las 2/3 partes del PSV, el presidente de la Asamblea era el diputado Diosdado Cabello, pero el mismo, ante la imposibilidad de conseguir los consensos y la negativa a negociar con la oposición para el nombramiento de esos rectores, pues simplemente pues el mismo diputado Cabello, el presidente de la Asamblea, solicitó en ese momento, es decir, al TSJ, nombrar a estos rectores, y básicamente lo que se hizo fue renovar a Tibisay Lucena y a Sandra Oblita, y en sustitución de Vicente Díaz se nombró a Luis Emilio Rondón, que ya tenía un cargo de director en la Comisión de Participación Política en el Consejo Nacional Electoral. Pues bueno, es un tema que está ahí, ya sabemos cuál ha sido el comportamiento, un comportamiento pues que no lo digo yo, lo dice la opinión pública nacional e internacional, y totalmente parcializado, además transgrediendo o violentando el Estado de Derecho, el debido proceso y la Constitución de la República. Recordemos nada más lo que hemos vivido en estas últimas semanas, que tiene que ver, y en estos últimos meses, que tiene que ver con el retraso, la decisión de retrasar las elecciones de gobernadores y los consejos legislativos de los estados. Y los gobernadores pues se hizo con 10 meses de retraso, pero además violentando lo que es la ley orgánica de procesos electorales. Y en el caso de los consejos legislativos de los estados, pues los representantes que ocupan esos cargos pues ya tienen el periodo vencido desde la 3ª semana de diciembre del año pasado. Así que en cuestión de mes y medio aproximadamente estarían ya su periodo, que es constitucionalmente 4 años, se habría excedido por 1 año adicional. Obviamente, pues bueno, yendo ya el tema un poco la dinámica y de la discusión opositora que existe en este momento, pues vemos que posterior a lo que fue la aprobación del proceso referente a la Asamblea Nacional Constituyente, durante los meses de junio y julio, la manera como se realizó ese proceso, el cual fue, digamos, de origen, pues convocado de manera inconstitucional. Recordemos que el presidente de la República puede tomar la iniciativa, más no convocarlo, es los ciudadanos, los venezolanos, que a través de un pueden hacerlo. Se vio este paso, que no es un paso, no decir, sutil, banal, es un paso fundamental, además establecido en la Constitución. Sin embargo, este proceso se llevó a cabo, todos sabemos los resultados, donde la presidenta del Consejo, Tibisay Lucena, anunció unos resultados sobre 8.300.000, resultados que ni siquiera el presidente Chávez, no decir, en su esplendor electoral, logró obtener. Y esa misma semana pues tuvimos la declaración del señor Mujica, de la empresa Smartmatic, accionista y digamos, presidente de la empresa, quien decía pues bueno, que los resultados que ellos tenían en totalización eran al menos, tenían una discrepancia de al menos 1 millón con los anunciados por la presidenta Lucena. Pues en el marco de esta situación se lleva a cabo la convocatoria, se hace el 10 de agosto de las elecciones de gobernadores, pues y ya todos conocemos los resultados, unos resultados además que se ven manchados por una serie de abusos, obstáculos y transgresiones al debido proceso electoral. Tenemos casos emblemáticos como el Estado Bolívar, donde se manifiesta de manera clara cómo los distintos tipos de acciones que llevó a cabo el Consejo, el Partido Socialista Único de Venezuela, y fueron aunadas el Consejo Nacional Electoral, terminaron dándole el triunfo o adjudicándole el triunfo a Justo Noguera, cuando pues en mano Andrés Velázquez demostró pues que él había sido el ganador de ese proceso. Obviamente, pues, pero más grave aún, si me permite, señor Abdul, en el caso concreto del Estado Zulia, bueno, denuncia la propia víctima, Juan Pablo Guanipa, golpe de Estado, luego de ganar
las elecciones por su negativa de juramentarse y subordinarse ante la constituyente comunal. También quisieron... Sí, de acuerdo, sí, ese es otro elemento importante en ese caso. En ese caso ya, digamos, una actuación de parte tanto, bueno, ya digamos del Consejo Legislativo del Estado Zulia, inclusive pues de quien los cuadros del Partido Socialista Único de Venezuela que hacen vida en la Asamblea Nacional Constituyente, quienes de alguna manera exigieron, digamos, una acción que no está en la Constitución, donde la Constitución se establece de manera que ante qué instancias deben juramentarse estos funcionarios, frente a la negativa de actuar inconstitucionalmente de parte de Juan Pablo Guanipan, el gobernador electo del Estado Zulia. Entonces pues decidieron simplemente no adjudicarle el triunfo, nombrar a la presidenta del Consejo Legislativo como gobernadora interina, y entonces el Consejo Nacional Electoral estaría convocando una nueva elección de gobernadores para el mes de diciembre en conjunto con las elecciones de alcalde. Pues esto es una de las tantas anomalías que entonces se vienen repitiendo. Si vemos y analizamos lo que ha sido la convocatoria de esta elección de alcalde, en la práctica son una fotocopia del proceso de las elecciones de gobernadores. Es decir, en ese momento, digamos, la Asamblea Nacional Constituyente, que yo creo pues que es un nombre que deberíamos ya empezar a manejar con cuidado en términos de no reafirmar algo que no es realmente una Asamblea Nacional Constituyente, por lo que dije, digamos, tiene un problema de origen, y de esa solicitud que hace el Partido Socialista Único de Venezuela, reunidos en esa instancia política, pues bueno, el Consejo Nacional Electoral se pronuncia, hace la convocatoria, de inmediato a los 2 días, pues digamos, fija como fecha de inscripción de los candidatos, restringe ese periodo a 2 días cuando en la Ley Orgánica de Procesos Electorales se establece un periodo de 5 días. Vamos de nuevo entonces, como fue en la elección de gobernadores, con los miembros de mesa seleccionados del año pasado. Recordemos que este proceso debía repetirse este año como se establece en la ley, no se está haciendo. También en ese momento se omitió la convocatoria de elecciones de los procesos legislativos. En este momento se estaría omitiendo la convocatoria de los consejos municipales, y de alguna manera la respuesta de los partidos políticos opositores y sus dirigentes, en su mayoría, pues ha sido que no van a participar en este proceso y van a luchar por las condiciones electorales. Obviamente, pues bueno, es una situación que en términos políticos ya veremos si funciona y tiene un impacto. Yo creo, pues, visto lo que ha sido la manifestación de parte importante de los países, tanto los países que hacen vida en el Grupo de Lima y otros países de la región y la Unión Europea, quienes han desconocido los resultados de las elecciones de gobernadores, pues bueno, yo creo que es de esperar que tampoco reconocerán los resultados de estas elecciones de estos alcaldes. Sí, no están las elecciones por la medida como fue convocada y por la manera como se están desarrollando. Entonces vamos a ver si esto rinde algún fruto. Sin embargo, pues yo creo que muchos ciudadanos tienen la gran preocupación, sobre todo los ciudadanos que viven en las más de 70 alcaldías gobernadas por alcaldes opositores. Un poco ven con preocupación quiénes pueden ser las personas que resulten electos, los candidatos que resulten electos. Mañana sabremos, entre mañana y pasado, definitivamente quiénes son los candidatos en cada uno de las alcaldías. Entonces, bueno, surge la preocupación de quiénes serán los nuevos ediles, los nuevos gobernantes en esta instancia, que es la más cercana y que quizás tiene más influencia en el día a día de la vida de los ciudadanos, ¿no? No, y entre otras cosas, sí, bueno, están dispuestos estos candidatos a subordinarse ante la constituyente comunal, una instancia electa, como usted ha recordado, al margen de lo que establece la Constitución, sin consultar al poder originario. Ahora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le dejaría la siguiente inquietud, y tiene que ver con una declaración que ofrecía el defensor del pueblo, que ha sido designado por la constituyente comunal como fiscal general de la República, amenazando a aquellos que llamen a la abstención con abrir averiguación en su contra, y también la petición que ha hecho Jorge Rodríguez al Consejo Nacional Electoral, bueno, de revisar la actitud que asuman dirigentes de Voluntad Popular y Primero Justicia de cara a las municipales, bueno, para que evite que estas organizaciones participen
ante unas eventuales presidenciales en nuestro país. Quisiera una opinión de su parte en torno a estos temas, los escenarios que están planteados ante amenazas o declaraciones de esta naturaleza. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del panorama electoral de cara a las municipales convocadas para diciembre y lo que ha ocurrido hoy en el estado Zulia. Esta actividad a la cual asistieron varias organizaciones de la alternativa democrática. Nos acompaña Roberto Abdul, representante de Súmate. Yo dejaba una inquietud acerca de las amenazas de cara a este proceso comicial, en principio contra aquellos que llaman a la abstención, que es un derecho hasta donde tenemos entendido, y contra los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia de cara a unas eventuales presidenciales. Su comentario, señor Abdul, lo escuchamos. Bueno, sí, recordemos que en la elección anterior, en la constitución anterior, era obligatorio, era un deber asistir al acto de votación. Fue aprobada la constitución del año 99, es un derecho que tenemos todos los venezolanos, por lo tanto, la decisión de participar o no participar, pues se puede ejercer, es decir, frente a cada proceso electoral, ¿no? Entonces, digamos, tratar de penalizar, de culpar a alguien porque no participe, pues yo creo que en ese caso, o porque decida no participar, o porque digan que está fomentando la no participación de los ciudadanos, pues bueno, sería entonces criminalizar un derecho que tenemos todos los venezolanos. Sí, sería una oportunidad más, una vez más, en la cual se criminaliza sobre el ejercicio de los derechos políticos
de los venezolanos, el derecho a la protesta, por ejemplo, a manifestarnos pacífica y democráticamente, es decir, como ha venido siendo criminalizado, la libertad de expresión. Hemos visto no solamente cómo han sido afectados periodistas, también en medios de comunicación, y este sería un ejemplo más pues, de lo que es la criminalización de los derechos del ejercicio, los derechos de los venezolanos. Con relación al tema de la inhabilitación, es decir, potencial inhabilitación de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, obviamente, pues en primera instancia es una amenaza que estaría haciendo vocero, pues se llama un vocero que ha sido, por el rol que ocupó desde el año 2004 en el Consejo Nacional Electoral, primero como uno de sus rectores y después como rector y presidente del mismo, el alcalde Jorge Rodríguez, a la dirigencia de Voluntad Popular y de Primera Justicia para que participen en la elección. Es decir, recordemos que para ellos poder tratar de vender la legitimidad en términos pues de la transparencia, de la participación, del reconocimiento por parte de la opositora, pero también de los venezolanos, pues requieren entonces que estos partidos participen. Recordemos que lo que establece la ley es que aquellos partidos, y además reafirmado en sentencias que se utilizaron para convocar el proceso de revalidación o relegitimación de los partidos políticos, las organizaciones con fines políticos, se establece pues que en aquellas organizaciones que no participen en dos procesos nacionales. Primero, estos son elecciones nacionales, son elecciones municipales, y sería la primera elección donde no estarían participando en el caso de inscribir candidatos. Recordemos pues que hace 2 semanas, pues, es decir, tan solo hace 2 semanas, ambas organizaciones participaron en las elecciones de gobernadores. Entonces, igualmente, esto sería una criminalización de un derecho político, es decir, el derecho a organizarnos, el derecho, es decir, a ser elegido, el derecho a organizarnos y reunirnos como organizaciones políticas, ¿no? Entonces, vemos cómo se sigue manejando y manipulando la ley a su antojo, entre otras cosas, pues para seguir tratando de profundizar o acentuar y exacerbar ese dilema al que nos enfrentamos todos los venezolanos en términos de la conveniencia de participar o no participar en los procesos electorales, dado la manera arbitraria como se manejan los mismos. Entonces, vemos que pues esto no es nada distinto a cosas que se han hecho en el pasado. Vamos a ver cómo transcurren, digamos, en las próximas semanas, un poco también cuál es la reacción de la comunidad internacional, la opinión pública internacional y la opinión pública pues, nacional. Y yo sí quisiera rescatar un tema, y es que lejos de solventar y prestar atención a los problemas que realmente estamos enfrentando los venezolanos, este manejo político que ha venido, es decir, siendo conducido desde el partido de gobierno, lo que hace es acentuar la crisis política, y lejos de solventar, como decía anteriormente, los problemas diarios venezolanos, lo que hace es exacerbarlo, generar expectativas negativas mayores, y al no abocarse a solucionar los problemas, digamos, de carácter económico y social. Gracias a Roberto Abdul por atendernos, como siempre, acompañarnos, representante de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y, bueno, el panorama de cara a estas municipales. Se nos agotó todo el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la producción Selene Pérez, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia.